Mira, he conseguido no sé cómo lo último en dopaje. Esta pastilla no tiene todavía ni nombre, así que os podéis imaginar. Pero si tomáis esta pastilla, ganaréis todas las competiciones deportivas a las que participéis de aquí a 5 años. Todas, absolutamente todas. Si se me cae al suelo, seguro que os tiráis como lobos a por ellas, ¿verdad? Hay un problema. Una vez que te la tomes, a los 5 años, los efectos secundarios de esta pastilla te van a provocar un infarto y te vas a morir. La cosa cambia, ¿verdad? Ya no es tan bonito. Esta pregunta que os acabo de hacer... Esta pregunta que os acabo de hacer se la hizo Robert Goldman en los años 90 a un grupo de unos 200 atletas. ¿Sabéis qué porcentaje de atletas dijeron que sí tomarían esta pastilla que les hiciera ganar todas las competiciones deportivas en 5 años, pero en el año número 5 les mataría, por ejemplo, de un infarto? El 50%. Alucinante, ¿verdad? Es curioso porque esta misma pregunta se la hizo a 212 personas sedentarias y solo 2 dijeron que tomarían esta pastilla. ¿Qué nos pasa a los atletas? ¿Estamos todos locos? ¿Somos vigorésicos? ¿Somos capaces de cualquier cosa por sacarnos la foto mordiendo la medalla o por lo que decía Roberto antes, el éxito a corto plazo, ¿verdad? Es tremendo. A mí no me parece tan raro que el 50% de los atletas dijeran esto, porque si lo extrapolamos a la comunidad fitness actual, estamos viendo un montón de chavales jóvenes que diariamente se enfrentan a su propio dilema de Goldman, tomando un montón de sustancias para ganar competiciones o simplemente para sacarse la foto en Instagram, que dentro de 5, 10 o 15 años les van a provocar efectos secundarios irreversibles o incluso la muerte. Esto es lo que os decía, ¿no? 212, solo 2 dijeron que sí. O sea, los atletas estamos todos como cabras. Yo no soy Robert Goldman, soy Alberto Garrido y os vengo a hablar de dopaje. Vamos a intentar ver todo esto en 20 minutillos apenas, qué es lo que tengo. Vamos a hablar del eje, vamos a hablar de la testosterona, vamos a ver un par de perfiles de sustancias más comunes, hormona de crecimiento, SARM, principales estimulantes, dosis terapéuticas, un poquito de todo, ¿no? Empezamos por el principio. ¿Qué son los esteroides? Los esteroides son hormonas sintéticas, sintetizadas en laboratorios legales y laboratorios ilegales, ¿no? Son compuestos químicos secretados por órganos o glándulas al torrente sanguíneo. Tienen una función reguladora y el proceso de secreción es pulsátil. ¿Qué significa eso? Que nos hacemos unos análisis a las 11 de la mañana y otros a las 10 de la noche y los valores son diferentes. Esto explica muy bien por qué los culturistas, por ejemplo, un esteroide como la testosterona cipionato, que puede estar 15 días en sangre, es decir, te la podías inyectar cada 15 días, se la inyectan 3 veces a la semana para mantener siempre los valores de testosterona muy altos, ¿no? El famoso eje, ¿no? El eje hipotálamo-hipofisiario, que junto con la hipófisis forma el eje hormonal. Es el principal regulador de nuestro sistema endocrino. Para explicaros cómo funciona el eje, os voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cogemos a un chaval, en este caso a mí, de 18 años y le metemos un montón de esteroides, se los inyectamos, un montón de testosterona. Pasan 2 cosas. Lo primero es que tu cuerpo deja de producir su propia testosterona. Está detectando que le está llegando grandes cantidades de fuera y corta la producción natural de testosterona. Eso es que el eje se suprime, el eje deja de funcionar. A mí, con un ciclo de 12 semanas, pues aumenté 12 kilos de masa muscular, fuerza, aumento de la libido, sensación de bienestar, euforia. Me convertí en un pequeño Superman. Y no había ningún problema. Tenía el eje parado, tenía el eje suprimido, pero como lo estaba inyectando testosterona exógena de fuera, no pasa absolutamente nada. El problema vino cuando dejé el ciclo. Cortas la producción exógena que metes fuera de testosterona y diréis vosotros, bueno, pero tu cuerpo vuelve a reanudar la producción propia. Sí y no. Sí, pero el problema es que tarda muchísimo. Hasta que el último metabolito del último esteroide no abandone tu organismo, esto no va a ocurrir. Lo veremos más adelante, pero esteroides como la nandrolona pueden llegar hasta 6 meses. 6 meses. O sea, que te pasas 6 meses sin testosterona, sin que tu cuerpo vuelva a producir testosterona natural y recuperes tu eje. Esto es una pasada, ¿eh? ¿Qué significa esto? Que después de un ciclo viene el postciclo. Cansancio, pérdida de gran ganancia de lo que ganaste en el ciclo, depresión, falta de líbido, todo lo contrario, te viene el bajón. Por eso la gente hace Brass and Cruise, luego lo veremos, porque es la forma de tener siempre testosterona en el cuerpo. Fijaos, yo después de 20 años dopándome, de los cuales 10 estuve sin parar, esto es una copia de mis análisis, estuve 4 años con estos análisis, os podéis fijar, testosterona total, tendría que estar entre 1,66 y 8,11, estaba en 0,98.
La libre igual. La LH, la FSH. Durante 4 años mis analíticas hormonales eran estas. Esta es una foto real del eje suprimido, del eje bloqueado. Yo conseguí recuperarlo después de 4 años, pero os podéis imaginar 4 años sin testosterona, la pesadilla que fue para mí. La testosterona al final es el origen de todo, ¿no? Fijaos, esto es un dato muy curioso. Los hombres, vamos a poner un hombre joven, 11 miligramos diarios. Si lo multiplicáis por 7, te salen 77 miligramos de testosterona a la semana, que segrega un hombre joven con buenos niveles de testosterona. ¿Cuánto se mete la gente a la semana? 500, 600, 1 gramo, gramo y medio, solo de testo. Debajo de 1 gramo es natural. Sí, debajo de 1 gramo es natural. Y las chicas ya no hablamos. O sea, pero imagináis la burrada. Ya sola, o sea, una dosis de 80, de 100 miligramos a la semana de testosterona ya se considera una dosis suprafisiológica. Y aquí es cuando empiezan a venir los efectos secundarios, ¿no? Esto es para que veáis un poquito cómo va el tema. Lo que decía Roberto, no es natural. 1 gramo es natural. Menos mal. La testosterona digamos, la madre de todo, ¿no? Es el fármaco más conocido. Se utiliza para una TRT, es decir, la gente que no tiene, por lo que sea, tiene déficit de testosterona, pues se le inyecta en dosis terapéuticas, en dosis de 77, 80, 100 miligramos a la semana. Esas dosis no producen aumento de masa muscular. O sea, eso es lo que sería la TRT. También se utiliza para gente con quemaduras graves, gente que pues, por una operación tiene que estar mucho tiempo encamado, para evitar que pierda masa muscular. Los efectos secundarios que pongo ahí son evidentemente con dosis ya suprafisiológicas, es decir, a partir de 250 miligramos a la semana. Eso que veis ahí, retención de líquidos, que todos lo sabemos, ¿no? Insomnio, disminución del colesterol bueno, aromatización, todo esto, daño al hematocrito, todo esto es común a todos los esteroides anabolizantes. Prácticamente todos tienen los mismos efectos porque todos son derivados de la testosterona. Nandrolona. Las últimas investigaciones que se sacan del decadurabolín de la nandrolona dice que produce 11 veces más daño sobre el endotelio de los vasos sanguíneos. 11 veces más que la testosterona. O sea, dentro ya de los propios esteroides, unos son más peligrosos que otros. Un endotelio más dañado resulta mayor presión arterial y mayor daño renal. ¿Sabéis el problema de esto? Es que tú no te das cuenta, ¿no? No tienes sensación de que te estés dañando el endotelio. Es más, seguramente no sepas ni lo que es el endotelio. Ese es el problema de estas sustancias, ¿no? Fijaos, la nandrolona interactúa con el receptor de la progesterona y suprime lo que decíamos antes, el eje hormonal. Fijaos, 200 miligramos a la semana de nandrolona, que es una dosis ridícula, lo normal son 600, 400, 600, 500, produce, es que es alucinante, 6 meses en recuperar el eje hormonal. O sea, es una pasada. Una pasada. Y ojo, el eje hormonal, aunque hagas solo un ciclo, ya lo has tocado para siempre. Eso, vamos, no va a funcionar igual. Mi favorito, la trembolona. No he traído todos porque al final los efectos secundarios son muy comunes. La trembolona es como ir por la calle con una nube gris cayéndote agua. Aunque sea un día soleado, tú siempre vas cabreado, vas de mala leche. Provoca un insomnio absolutamente brutal, es decir, no duermes. Y si duermes es en la capa más baja, más superficial del sueño. Es alucinante porque al día siguiente vas al gimnasio y entrenas como un animal. O sea, es alucinante. Yo no sé qué pasa. Toca tanto el sistema nervioso que aunque no hayas dormido absolutamente nada, sigues batiendo marcas. Produce hipertrofia ventricular izquierda, toxicidad directa al miocardio, problemas cardíacos muy graves. Riesgo de infarto, daño renal muy severo. Ahora se ha descubierto que la boldenona es un poco más agresiva para el riñón. Antes el que se llevaba digamos, el top de daño sobre el riñón era la trembolona. Tos y ahogamiento muy severo. Esto es curioso, ¿no? Eso no se sabe muy bien por lo que pasa, pero tú cuando te inyectas trembolona, no siempre, te ahogas, empiezas a toser. Yo la primera vez que me pasó me asusté bastante porque no sabía lo que te está pasando. Luego me encantaba, porque significaba que la trembolona que tenía era buena. Fijaos qué locura. No se sabe muy bien por qué, no sé si es por tema de vasos sanguíneos o algún compuesto por la mezcla, pero provoca esto. Bueno, disminución notable de la capacidad cardiovascular. O sea, si hacéis otro deporte además del culturismo y tomáis trembolona, estáis fastidiados. O sea, no vais a poder ni subir las escaleras allí. Daños cerebrales. Altera significativamente el balance de los neurotransmisores. Alzheimer. Acelera la neurodegeneración. O sea, brutal, ¿eh? Aparte aquí hay una cosa curiosa, que es el daño. O sea, hay 3 órganos que son el cerebro, el corazón y el riñón que no se recuperan. Porque el hígado lo puede regenerar. Pero el riñón, el cerebro y el corazón, una vez que te quedan tocados, ahí te quedas. La famosa hormona de crecimiento, veréis, ¿sabéis cuál es la diferencia entre estos dos señores, Arnold y Coleman? La hormona de crecimiento.
tal cual. Es curioso porque si tú tomas hormona de crecimiento sola, no te va a producir un gran crecimiento muscular. Sí es verdad que es lipolítica, quema grasas, pero lo bueno es mezclarla con esteroides, con una dieta hipocalórica y un montón de calorías. Entonces te convierte tu fase de volumen, coges un montón de peso y un montón de peso limpio. O sea, es la diferencia entre los dos señores. ¿Cuál es el problema? Bueno, se estima que el 80% de la que hay en el mercado es falsa, son falsificaciones. Se falsifica muchísimo. A dosis de más de 10 unidades produce una retención brutal. Acromegalia. Acromegalia es que te crecen las manos y los pies. No te crece otra cosa, las manos y los pies. Que mucha gente me pregunta, pero no, las manos y los pies. Síndrome del túnel carpiano, crecimiento visceral. O sea, imaginaos la hormona de crecimiento con solo 2 o 3 unidades al día. Si tenéis suerte la conseguís verdadera, porque lo normal es encontrar la falsa. Los famosos SARMs, muchos han hablado este año de los SARMs, ¿verdad? ¿Son esteroides? ¿No lo son? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Son peligrosos? ¿No? Los SARMs no son esteroides, los esteroides son hormonas, los SARMs no. Pero una vez introducidos en el cuerpo funcionan exactamente igual que los esteroides. Se unen a los receptores androgénicos de diferentes partes del cuerpo y actúan. Se unen a los receptores androgénicos del músculo y mejoran la síntesis proteica. Lo que buscaron con los SARMs era hacer unas sustancias selectivas que solo fueran al músculo, pero de momento no se pudo conseguir, con lo cual, pues, creatina y paciencia es lo que nos queda de momento. Son peligrosos, suprimen el eje también, daño a las células de Leydig, son hepatóxicos. Los estudios que hay de SARMs están hechos con bajas dosis y poco tiempo. Entonces, los efectos secundarios que se reportan ahí no son muy potentes, igual que las ganancias musculares. Pero si hicieran estudios con los SARM en dosis moderadas, sería lo mismo que hacer un estudio con el dianabol o con la sandrolona. Para mí, básicamente, es lo mismo tomar un SARM que tomar la sandrolona o dianabol. O sea, que olvidaos también de estas sustancias. Los estimulantes, el clenbuterol lo pongo, también podría poner la T3 o podría poner la efedrina, porque se está viendo un repunte de esta sustancia. Es una antigua, salió en los años 80, ¿no? Nació un poco como la panacea. Decían que tomabas clenbuterol y podías tomar 10.000 calorías y aún así definía. Esto es mentira. El clenbuterol, igual que la T3, igual que la efedrina, solo funcionan en déficit calórico, con lo cual estamos fastidiados. Hay que hacer déficit calórico. Es un agonista de los receptores beta, actúa sobre los receptores 2, 1 y 3. Lo bueno es que en la grasa hay muchos receptores 1, con lo cual es un buen quemador de grasa, pero insisto, en déficit. Y lo malo es que actúa sobre los beta 2, que mayoritariamente están en el corazón, con lo cual provoca un montón de efectos secundarios sobre el corazón, además de temblores y calambres musculares. Yo me he perdido entrenamientos porque era imposible entrenar de los calambres musculares que me daban. No podía ni estirar el brazo. Fijaos, esto es muy interesante, ¿no? El tema de las dosis terapéuticas, la importancia de la dosis-respuesta. Que no se engañen. O sea, hay un montón de gente que está diciendo, no, yo tomo lo mínimo, yo me mantengo con 250 de testosterona. Yo no digo que un tío de 100 kilos que se esté ciclando toda la vida pueda mantener cierto tamaño después de 20 o 25 años ciclándose con una dosis relativamente baja. No digo que no lo pueda mantener, lo puede mantener. Pero para aumentar de masa muscular necesitas dosis muy por encima de las dosis terapéuticas. Fijaos, este es el prospecto del Winstrol. Es el esteroide que dio Ben Johnson positivo. Fijaos, voy a ampliarlo. Dosis terapéutica. Una ampolla cada 2 o 3 semanas. Es decir, te pones una ampolla y a las 3 semanas te pones otra. 3 semanas, ¿eh? La gente se toma una al día. Para que os hagáis una idea. Claro, la dosis terapéutica del paracetamol es 1 cada 8 horas. Si te tomas 8 cada hora... O sea, muchas veces aquí no es el medicamento, es la dosis que se utiliza para ganar masa muscular. Porque hay mucha gente que tiene la cara dura y decir, no, pero yo los conseguía de farmacia. Perfecto. Te evitas un montón de problemas, pero la dosis que estás metiendo son dosis altísimas. Blast and Cruise, lo que se está haciendo ahora es el Blast and Cruise. El Blast and Cruise os explico. Tú haces un ciclo y claro, si tú dejas de pincharte, nos pasaba lo que os comentaba antes. El eje tarda muchísimo, 4, 5, 6 meses en volver a recuperar la testosterona, entonces pierdes mucho. La teoría es, bueno, en vez de dejar de pincharte, dejas una dosis de TRT de testosterona, lo que serían 100 miligramos, y así te evitas, siempre tienes testosterona, te evitas el bajón de testosterona. ¿Qué estaba haciendo la gente? Claro, con 100 miligramos de testosterona no mantienes las ganancias del ciclo, necesitas más. Entonces la gente hacía un ciclo de 2 gramos, 2 gramos y medio, y el cruise, en vez de ser una TRT, pues eran 500 o 600 de testosterona. Con lo cual, al final, estabas todo el año metiéndote dosis muy altas, dosis moderadas, dosis muy altas, dosis moderadas. Y al final la gente pues está... Y luego que hay otro problema, Blast and Cruise es un pacto para toda la vida, o sea, te vas a ciclar de por vida.
Y a lo mejor dentro de 2 años te deja de gustar esto, o quieres tener un hijo, o hay otra pandemia. Y hay chavales de 20 y 21 años haciendo plas and curries. O sea, es alucinante. Luego nos quejamos del dilema de Goldman. O sea, el dilema de Goldman es diario, es una cosa diaria, ¿no? Y aquí este es un tema que me encanta. O sea, el problema de estas sustancias es que vienen acompañadas de otro montón de sustancias. Es decir, no duermo porque el clenbuterol me crea muchísima ansiedad, me acelera mucho el metabolismo y el ritmo cardíaco, no pasa nada, tomo Trankimazin. Tengo bajones de líbido, porque aunque te estés tomando 1 gramo de testosterona, las hormonas son las hormonas. Como los estrógenos estén un poquito más arriba, te quedas sin líbido aunque estés tomando 2 gramos de testosterona. No pasa nada, tomo Viagra. Para la presión arterial, tomo telmisartán. Para la ginecomastia, para el exceso de estrógenos, tomo Norvadés. O sea, empezamos a tomar un montón de medicamentos para paliar los efectos secundarios de otros medicamentos. Con lo cual, al final acabamos siendo pues, como una botica turca. O sea, es una auténtica pasada. Esteroides y mujeres. Todos los efectos secundarios de los que he hablado, en las mujeres es exactamente igual que los hombres. Pero hay uno que es muy preocupante, es la masculinización, la virilización. Y estos efectos secundarios son irreversibles. Yo tengo amigas que pensaban que estaban tomando Primobolan porque lo comprabas en el mercado negro, que es un esteroide un poquito más suave, y claro, los traficantes te venden testosterona porque es mucho más barata, te lo cobran a precio de Primobolan. No sabían que estaban tomando testosterona y les empezó a cambiar la voz. Y es irreversible. O sea, los esteroides en las mujeres es una auténtica locura. Y esto, no sé muy de tiempo, pues no quería yo hablar de este tema, pero bueno. A ver, es complicado. Para que veáis un poco, yo creo que tengo que ser honestos con vosotros mismos y comentaros esto. Lo mismo que todos los días me arrepiento de haber utilizado esas sustancias, increíblemente no hay día que no pase que no tenga tentaciones de volver a utilizarlas. O sea, esto es muy fuerte. Casi me muero, me he arruinado económicamente, he tenido problemas con la familia, con los amigos, con la pareja, y sin embargo no hay día que no pase que no tenga tentaciones, que tenga un puto demonio aquí que me diga, métete 200 de texto, hombre, con todo lo que te han metido no va a pasar nada. Pero ¿sabéis lo que pasa? Después de 200 de texto vienen 400, vienen 600, vienen 800. Porque el primer ciclo siempre empiezas por poco, pero para que estas sustancias tengan efecto, las dosis tienen que ser mayores siempre. Con lo cual, al final, acabas en esta espiral que os acabo de contar, de consumo, de botica turca, de otros medicamentos para paliar los efectos secundarios de otro medicamento, y esto a lo único que te lleva es a la ruina económica, a la ruina física y a volverte un auténtico yonki. Si de verdad la gente que tomara estas sustancias y tuviera efectos secundarios os contara la verdad, fliparíais. Yo que he estado en el otro lado, que me he relacionado siempre con culturistas, que he estado en muchas competiciones, se me han puesto los pelos de punta. Y yo he sido el más animal y el más descerebrado de todos. Muchas gracias.
on, keep moving, can't let the darkness blind us. Carry on, we'll be the ones that pull the stars down to us. Stay strong.